En la costa norte de Honduras, específicamente en el departamento de Colón, se encuentra una de las ciudades más emblemáticas del país, destacándose por su patrimonio cultural, su naturaleza y la armonía de su gente. La ciudad de Trujillo ofrece mucho para explorar y entre sus calles y monumentos se resguardan grandes historias. Tal como se detallan en los escritos, el genovés Cristóbal Colón desembarcó en Trujillo el 14 de agosto de 1502, durante su cuarto y último viaje a Centroamérica. Colón llamó a este lugar Punta de Caxinas. La historia de Trujillo comienza en 1524, poco después de la conquista de México por Hernán Cortés. Mire, la ciudad de Trujillo es, diría yo, una de las historias más interesantes que tiene el país. Primero, bueno, empecemos por esto. Es la primera ciudad española fundada en Honduras, que actualmente existe. Trujillo fue fundado en 1524. Incluso, formas tal vez extraoficiales, podríamos decir también fue la primera capital del país. ¿Por qué? Porque ahí estuvo el primer obispado en Honduras. Y si tomamos en cuenta que Trujillo, pues, en la época colonial, la iglesia tenía un gran papel político muy importante, entonces al estar el obispado en Trujillo, podía ser que era la ciudad más importante, la ciudad que regía la política y la religión en toda la gobernación de Honduras en ese momento. Los constantes ataques de piratas y corsarios ingleses, franceses y holandeses mantenían acosada la villa de Trujillo. Por la importancia de este puerto, los españoles se vieron en la necesidad de construir una fortaleza armada de cañones para defenderse de esos ataques. Trujillo, al ser un puerto y el primer puerto de Honduras español, claro que tuvo entonces una importancia grande. Por eso no es casualidad que sufriera varios ataques de piratas y corsarios durante toda su vida la ciudad, al grado que alrededor del siglo XVIII, XIX, Trujillo tuvo varios años en que Trujillo tuvo un bajón enorme de población, incluso de importancia económica. ¿Por qué? Porque fue atacado tantas veces que perdió importancia, perdió mucha importancia, y debido a eso es que la corona española entonces decidió establecer todo un sistema defensivo en lo que es el Caribe hondureño y el Caribe, toda la zona del Caribe. Por su gran valor cultural y considerarse una de las edificaciones con máxima historia del país, la fortaleza de Santa Bárbara fue declarada Monumento Nacional el 8 de marzo de 1990 por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Los españoles tenían, porque como la fortaleza española, tenían ya técnicas muy definidas de construcción. Por ejemplo, los españoles construían con cal y canto. ¿Qué es cal y canto? Son materiales como roca, cal, arena, agua. Con eso hacían una especie de cemento para poder hacer sus construcciones. Claro que utilizaban lo que encontraban en la zona, ellos se adaptaban, no lo traían de España, sino que ellos lo sacaban de la región y la mano de obra, pues, o era mano de obra esclava, ya sea mano de obra esclava negra, si lo había, pero en su mayoría mano de obra indígena, pero también había españoles, los mismos soldados o los mismos. Entre las hazañas y luchas dadas en Trujillo, otro personaje que se impuso fue William Walker. Nació en Estados Unidos el 8 de mayo de 1824. Fue médico, abogado, periodista, militar y aventurero que intentó conquistar algunos países de América Latina a mediados del siglo XIX. Estos intentos llegaron a Costa Rica y a Honduras, pero fue detenido por el general José Trinidad Cabañas, quien lo encarceló y luego fusiló a la edad de 36 años. Hoy sus restos yacen en el cementerio de Trujillo. Y con respecto a William Walker, pues sí, es innegable que tal vez podemos decir que la personalidad positiva o negativa, independientemente como se quiera ver, más llamativa de la zona es donde se encuentra la tumba de William Walker. Haciendo un poco de historia, debemos recordar que William Walker pues, fue un filibustero, en pocas palabras un pirata, llamémosle de esa forma, que fue pagado por los hombres ricos del sur de los Estados Unidos para venir y literalmente conquistar Centroamérica. Él llegó a Nicaragua a mediados del siglo XIX, invadió Nicaragua, tomó la presidencia en Nicaragua y por esa razón los gobiernos del momento, entre ellos estaba el gobierno de José Trinidad Cabañas, que era el presidente en ese momento en Honduras, se unieron para formar un ejército que fuese a liberar Nicaragua y expulsar a William Walker. William Walker pues, fue expulsado de Nicaragua, se regresó a los Estados Unidos, pero él intentó una nueva expedición a Centroamérica, una expedición que entró precisamente por Trujillo. Pero
el Estado hondureño se enteró de que Will Walker estaba en Trujillo, lo apresó y ahí lo fusiló. Precisamente le hizo un juicio y fue fusilado, y pues los restos de Will Walker pues están ahí en el cementerio de Trujillo. Otro punto de encuentro de la ciudad de Trujillo es el centro histórico. Hasta el momento, 67 edificios han sido valorados por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia para ser protegidos y conservados. La villa de Trujillo fue fundada el 18 de mayo de 1525 en presencia por Juan de Medina, quien fungiría como alcalde. El Centro Histórico de Trujillo fue declarado Monumento Nacional en el año de 1990. Es un centro histórico rico en diversos estilos arquitectónicos que son testimonio de la historia nacional, tal como la época colonial, donde vemos en la arquitectura de adobe, que todavía se encuentran ejemplares, donde son testimonio de esa época de la historia del país. Posteriormente se ve también lo que es la arquitectura de las compañías bananeras. También observamos ese tipo de arquitectura en el centro histórico. El instituto ha identificado en el centro histórico de Trujillo más de 67 edificios y los cuales están inventariados, que tienen valor patrimonial. El centro histórico de Trujillo está compuesto de tan solo 12 cuadras. En el mismo se encuentran algunas viviendas que, a pesar del correr de los años, se mantiene firme la arquitectura original. Las edificaciones pertenecen a la época de colonización española y otros son de origen francés colonial, construidos en el siglo XIX. En el centro histórico de Trujillo existen 67 viviendas que están inventariadas, pero el centro, toda el área del centro presenta diversas edificaciones que tienen valor ambiental o patrimonial. Se puede encontrar pues arquitectura vernácula de la época colonial, viviendas de adobe, edificaciones de adobe, con techos de teja, estructura de madera. También se puede encontrar con la llegada de las compañías bananeras, que también se emplazaron en ese espacio, vivienda de madera con techo de lámina, que esa era la tipología de esa época durante las compañías, la ocupación de las compañías. Y incluso se pueden encontrar viviendas que en su primer piso son de adobe y en el segundo nivel son de madera, o sea, representan ambos estilos arquitectónicos. Como en el resto de la costa norte de Honduras, existen muchas comunidades garífunas. Los primeros garífunas que llegaron a esta zona fueron en 1792. Y precisamente son ellos los que forman parte importante del entorno cultural e histórico de Trujillo. Y posteriormente, ya para el siglo XVIII, finales, es cuando llegan los grupos garífunas provenientes de San Vicente, y llegan primero de la bahía y posteriormente pues ellos se mudan a todo lo que es el litoral hasta actualmente lo que conocemos con los garífunas, que es el pueblo más grande, la etnia más grande, más reconocida y que tiene las manifestaciones culturales más fuertes. Nosotros llegamos aquí. Hay un concepto que está muy erróneo y muy equivocado. Se dice que nosotros llegamos aquí como esclavos, pero si nosotros nos remontamos a nuestra historia, nosotros provenimos de una India y luego llega el mestizaje entre el africano que viene de África y esta India que es de Arauca, para complementar lo que es la raza garífuna y llegar primeramente a Roatán y luego en toda la costa hondureña. En Trujillo hay 3 pueblos garífunas, todos ellos al oeste de la ciudad, donde se puede disfrutar de una exquisita gastronomía tradicional y actividades como bailes, artesanías y todas las riquezas de la cultura. Pero furu memos ni suguni etengiri ni sereme luwago si bungiu le cielo beletima wairi bay luogu la digni na garifun lugundu le lun la linsia da lun garifuna na tenki niente lun tenki haon na gubrigu hawanya yau bowogu tenki. Además de los garífunas, en Trujillo también se mantienen vivas culturas como los pech, tolupanes y mayas, que enriquecen esta zona costera. Pero en la época colonial, del momento que estamos hablando de la conquista y colonización y fundación de Trujillo, eran grupos indígenas los que se encontraban. Se sabe históricamente que eran grupos tolupanes,
que estaban en ese momento, en esa época, todavía no habían sido ellos desplazados a lo que actualmente ocupan en Francisco, en la Montaña de la Flor, entre Francisco Morazán y Oro, sino que había también grupos mayas. Sin embargo, como atractivos, sí podemos decir que tenemos muchos, pues naturaleza, cultura viva, culturas garífunas y pech. También tenemos toda esa serie de atractivos de historia y lo que es sol, playa y mar. Tenemos el conjunto completo, definitivamente no bien desarrollado, que eso nos afecta en gran medida, pero sí con algunas condiciones y sobre todo la hospitalidad de su gente. A la par de las conquistas, las culturas vivas, tradiciones y la historia en sus monumentos, la ciudad de Trujillo también ofrece atractivos naturales para quienes disfrutan de nuevas aventuras. El Parque Nacional Capiro Calentura es uno de esos espacios. El área de este parque nacional es aproximadamente de 62 kilómetros cuadrados. Es una de las múltiples áreas protegidas en el país. También se suman los vertientes y nacientes de aguas termales, los cuales son vestigios de volcanes que antiguamente estuvieron activos y ahora solo quedan sus rocas que emanan agua caliente. A ellos se agregan el refugio de vida silvestre Laguna de Guaymoreto, el cual constituye un complejo sistema de canales y manglares alrededor de la laguna. Uno más es Cayo Blanco. Es una pequeña área cubierta de arena blanca donde se puede observar una variedad de especies marinas. Y finalmente, el Banco de Estrellas. Este fenómeno natural es una faja de estrellas enmarcadas en la bahía de Trujillo. Las estrellas se pueden observar perfectamente desde una lancha por su poca profundidad. Porque los destinos turísticos de acá estén funcionando de la mejor forma. También se necesita más publicidad de esta ciudad. Los destinos turísticos tenemos, que no lo tiene ningún otro país, que al menos los que yo conozco. Trujillo es un pueblo muy ameno, muy cálido, con gente muy amable, con gente que le da confianza, con gente que realmente le muestra y enseña qué es lo que podemos dar, qué es lo que tenemos. Yo creo que lo más interesante de Trujillo es su gente, aparte de todos esos atractivos que le he mencionado anteriormente, aunque como le menciono con una serie de limitaciones. La bahía de Trujillo es considerada entre las más exuberantes e impresionantes a nivel mundial. La ciudad de Trujillo o la villa de Trujillo fue fundada el 18 de mayo de 1525 y por su característica histórica se convierte en una de las 30 ciudades reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación. Es un pequeño rincón y encantador lugar para recorrer grandes aventuras e historias.